este pasaje de David y Goliat tiene mucho más enseñanza de la que yo le voy a compartir hoy. Y usted lo puede volver a leer en casa y usted se va a dar cuenta que el Señor ahora le va a mostrar cosas a ustedes también que no se compartieron hoy aquí. Y vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 11. Y dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía una estatura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dejémoslo hasta ahí por el momento. Mantengan sus Biblias ahí, ahorita los vamos a continuar leyendo. Y hermano, aquí como primera enseñanza podemos ver que tenemos siempre que estar preparados. Y un problema que ya usted ha resuelto, usted tiene que estar preparado para no dejar que ese problema vuelva a entrar a su vida. Si nosotros leyéramos el capítulo 14, 3 capítulos hacia atrás, nos damos cuenta de que ya el pueblo de Israel había vencido. Amén. Que ya el pueblo de Israel, ahora sí, gloria a Dios, que ya el pueblo de Israel había vencido a los filisteos en el capítulo 14 de este libro. Pero ellos se confiaron, pensaron que ya todo estaba hasta ahí, y ahora los filisteos regresan, no solamente regresan, se meten en el pueblo de Israel, en tierra de Israel, y ahora desde su propia tierra los retan, y ahora vienen con más fuerza con este paladín que se llama Goliat. Así que siempre tenemos que estar atentos de no dejar que lo que ya el Señor ha vencido en nosotros vuelva a minar nuestras casas y nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a ver, un problema para el pueblo de Israel. Le voy a dar un poco de resumen de lo que acabamos de ver. Primero, el tamaño de quien desafía. Dice que su estatura era de 6 codos y un palmo. Un codo, equivale a 45 centímetros, que era la manera que se medía por codos. Y un palmo son 22 centímetros y medio. O sea que Goliat medía 2 metros 92 de altura. Le faltaba un pedacito así solamente para medir 3 metros. Para los que lo conocen en pulgadas, son 115 pulgadas que medía Goliat. Eso era un monstruo. No solamente era un basquetbolista que es alto y flaco, tenía gran corpulencia, porque dice que traía un casco de bronce en su cabeza, como lo ven ahí, y llevaba una cota de malla que pesaba 5000 siclos de bronce. Eso equivalía, hermano, a 57 kilos, 125 libras. Y lo traía aquí para protegerse del armamento del contrario. Imagínense que este saco pesara 125 libras. Eso me tumbara al suelo. No pudiera caminar con algo que pese 57 kilos. Y con todo eso tiene el casco. Y aparte del casco, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar que pesaba 600 ciclos de hierro, es decir, 7 kilogramos nada más el asta de su lanza, que eran 15 libras. Ese era el tamaño
de quien estaba retando. Y yo les pregunto a ustedes, no me lo respondan a mí. Si usted estuviera ahí parado frente a Goliat, como vemos ahí esa imagen que se ve David a lo lejos, ¿qué haría usted? Correr, dice el hermano. Quizás a su pensamiento llega, yo buscar un arma y le diera un tiro, yo saldría corriendo. Cada quien puede pensar, ¿qué haría si estuviera parado frente a un Goliat así? Y la ilustración no es nada errado porque constantemente, a diario, nosotros estamos parados frente a ese Goliat. Y ya la palabra nos los va a mostrar. Pero quizás de la manera que usted esté pensando ahorita es la forma en la que usted enfrenta los problemas. Y es la manera en la que usted ha venido enfrentando los problemas, porque aquí Goliat representaba un gran problema para el pueblo de Israel. Un problema enorme, un problema grande. Aparte de que de los versículos del 8 al 10, dice, aunque el reto era individual, iba dirigido a todos los escuadrones de Israel y lo hizo durante 40 días. Eso lo vemos en el versículo 16. Los retaba en la mañana y los retaba en la tarde, uno en un valle, el otro uno en una colina, el otro en otra colina, el valle en el centro. Goliat bajaba hasta el centro y pedía que bajara uno del pueblo de Israel, y así lo estuvo retando 40 días en su propia tierra. Y todos tenían que, ¿por qué no se levantaba el pueblo a hacer algo contra Goliat? Porque tenían gran temor, se turbaron y tuvieron gran miedo. Si leemos el versículo 24 y 25, nos damos cuenta que el ejército de Israel tenía más temor cuando veía que su líder, que era Saúl, también tenía miedo. Fíjense, el versículo 24 y 25, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. No va a pagar impuestos, te voy a dar a mi hija, porque el rey era el que más asustado estaba. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, yo se lo voy a leer. Ahí en el mismo 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2 dice, en el versículo 1 habla del padre de Saúl, y el versículo 2 dice, y tenía un hombre que se llamaba Saúl, joven hermoso, entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl era el más alto de todo el pueblo, era el más fuerte, era el rey, y por consiguiente quien tenía que enfrentar a Goliat era Saúl. Y ahí, hermanos, nosotros tenemos que ser responsables en la posición que el Señor nos ha puesto a cada uno. Y tenemos que apretarnos los pantalones, y vaya este llamado también a hombres y mujeres, principalmente a los hombres. La palabra dice, portaos varonilmente. Y cuando el Señor nos ha puesto a nosotros como cabeza de hogar, como jefes en un negocio, tenemos nosotros que comportarnos como tal. Aquí Saúl tenía que darle el ejemplo a su escuadrón y él tenía que salir a la batalla. Si en esta congregación hubiera algún problema, si hay algo que enfrentar, ¿quién es la primera persona que tiene que dar el ejemplo? El pastor, ¿verdad? Porque el Señor lo ha puesto como líder de la congregación y lo hace. Y si en su casa hay un problema y usted como hombre, como cabeza de hogar, es el primero que tiene que actuar. La otra vez conversaba con mi hermano Bolívar, estábamos conversando un tema, yo le daba una ilustración y le decía que es como cuando entra el ladrón a la casa y la mujer le dice al hombre, agarra a los niños y vete al cuarto que voy a agarrar un palo porque voy a enfrentar a este ladrón. Ahí los roles están volteados. Y es el hombre que se tiene que embraguetar y proteger a su familia. Y aquí Saúl era el que tenía que dar la cara y enfrentarse a este monstruo, por decirlo así. Pero Saúl tenía miedo y no estaba cumpliendo con su rol de rey. Y tenemos que pedirle al Señor, Padre, dame valor para yo cumplir con mi rol de padre, proteger a mis hijos, para yo cumplir con mi rol de esposo, para yo ser un buen hombre, para yo cumplir con el rol en el ministerio o en donde tú me has puesto a mí, para que yo sea responsable y siempre dé la cara con lo que tengo que hacer, con la parte que me corresponde. Ok, al ver este pasaje, el pueblo de Israel nos representa a cada uno de nosotros. Y el problema, Goliat,
representa los problemas que nosotros tenemos en nuestras vidas, ¿verdad? Y les pregunto yo, ¿de qué tamaño es tu gigante? ¿Cuánto tiempo te está retando? ¿Cuánto temor le tienes? ¿Cómo se llama tu gigante? Cada uno de nosotros, hermanos, conoce el estruendo de la voz de nuestros problemas, el gigante, lo que nos está atemorizando a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabe cuánto tiempo lleva burlándose de nosotros, cuánto miedo nosotros le tenemos a ese gigante al cual nosotros enfrentamos. Cada quien en su interior sabe a qué le tiene miedo, qué está molestándolo en su vida. Sin embargo, hermanos, estos gigantes todos son externos, problemas que se presentan en la vida que nosotros no podemos resolver y que están ahí retándonos constantemente. Pero tenemos que saber que también, hasta ahí, gracias, también hay gigantes internos dentro de nosotros. Gigantes dentro de ti, como dicen ahí las láminas. Porque los problemas que nosotros tenemos externos, si yo tengo problemas con una persona, con un vecino, y yo me mudo, se acabó el problema. Y si yo me voy a otro país y ya no veo más a esa persona, el problema se acabó porque el problema era externo. Si le debo dinero a alguien y ya se lo pagué, ya se acabó el problema, ¿verdad? Y podemos tener muchos problemas en los negocios, podemos tener problemas en el hogar, podemos tener problemas en la iglesia, podemos tener... En el hogar podemos tener yugos desiguales, problemas con un hijo, problemas con la pareja. En los negocios podemos tener endeudamiento, muchas cosas. Pero todos son externos. Pero cuando el problema es interno y cuando el gigante está dentro de mí, donde quiera que yo voy, llevo el problema. Entonces, tengo problemas con la pareja y el problema es la pareja. Dejo a la pareja y me voy, y allá, ¿qué sucede? Tengo el mismo problema. ¿Era la pareja? Era yo. Y tengo problemas en un trabajo y él es el jefe, y el jefe me hace esto, el jefe me hace lo otro, pero cuando ya yo no estoy en ese trabajo y me voy a otro, me doy cuenta que tengo el mismo problema en los últimos 5 trabajos que he tenido, porque el problema está dentro de mí. Y tengo problemas en la iglesia, y es el pastor que me está haciendo esto, entonces agarro y dejo la iglesia y me voy a otra congregación y resulta que allá me está sucediendo lo mismo o me está sucediendo peor. Y no era el pastor, el gigante está dentro de ti. Y es ahí donde tenemos que ponernos bien con Dios nosotros para entender la naturaleza que nosotros tenemos. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque Pablo sabía la naturaleza que había en el ser humano. Y si nosotros no entendemos eso, hermano, vamos a vivir siempre con una lucha. Ya la palabra nos dice que hay una lucha en nosotros, pero a veces no aceptamos que tenemos una naturaleza vieja, que es la carne, que estorba al crecimiento del Señor en nosotros, y tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Y muchas veces decimos, yo me cuido del ladrón, me cuido de la persona que es chismosa, me cuido de este y me cuido de aquel, por lo que está haciendo cada quien. Pero muy poca gente dice, yo me cuido de mí mismo. Ese dedo muy poco apunta para acá. Y el principal enemigo que tiene usted, que tiene yo, es nuestra carne. Nuestra carne nos mete en más problemas que la persona chismosa. Nuestra carne nos mete en más problemas que cualquier cosa. Y no terminamos de entender que tenemos un gigante dentro de nosotros que echa bastante broma. Y vamos a verlo de esta manera. Aquí en esta lámina nos muestra un hombre nuevo y nos muestra un hombre viejo. Y este hombre viejo no tiene nada que ver con edad. ¿Verdad? Eso nos muestra nuestra vida antes y después de Cristo. El tiempo, la humanidad, la historia se marca en antes de Cristo y después de Cristo. Miles de años antes de Cristo y vamos por el 2021 después de Cristo. Y la vida de todo ser humano se marca en antes y después de Cristo. Antes de Cristo nosotros vivimos en la carne, en la naturaleza carnal, ¿verdad? Lo que se llama aquí como el hombre viejo. Pero después que Cristo llega a nuestras vidas, el Señor nos ofrece una vida nueva. Y dice que los que están en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas
nuevas. El Señor nos ofrece una vida en lo espiritual. Y el hombre nuevo tiene que ver con el espíritu. Y el hombre viejo tiene que ver con la carne. Pero usted me puede decir a mí, hermano, pero ya yo estoy en el espíritu, ya yo recibí al Señor, yo tengo el espíritu de Dios, hay un hombre nuevo dentro de mí, pero la carne sigue estando allí. Y cuando hay esa lucha entre nosotros, vamos a leerlo aquí, en el libro de Gálatas, capítulo 15, versículo 16-19, dice Pablo allí: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son las obras que tiene ahí el hombre viejo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cada quien también en lo personal tiene orgullo, avaricia, mentira y todas muchas otras cosas que derivan de aquí, de la carne. Pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y el Señor nos dice una y otra vez: salte de esta vida y yo te voy a ofrecer una vida llena de amor, llena de gozo, de paciencia, de benignidad, de fe. Yo voy a hacer un cambio maravilloso en tu vida. Pero la carne, hermano, siempre está ahí molestando. Por eso Pablo dijo, haciéndose consciente de esto: lo que no quiero hacer, eso hago. Y mira que el Señor utilizó a Pablo grandemente, pero Pablo también estaba consciente que en su carne, ¿verdad?, había debilidad, y que lo que él muchas veces no quería hacer, eso era lo que hacía. Y usted puede creer que eso no le está pasando, hermano, pero este gigante nos estorba a todos. Y le puedo decir, por ejemplo, un drogadicto, y tiene que ver mucho con lo que oraba ahorita el pastor, ¿verdad?, con esa oración de que se ven las personas buscando el gozo y la paz de Dios donde no la hay, y la carne muchas veces es la que pide. Ya lo vamos a ver más adelante. Si una persona se le presenta, lo invitan a la iglesia, le dicen: mira, vamos a compartir la palabra, vamos a estar reunidos un grupo con el Señor, pero lo invitan también a una fiesta. Ahí está la carne y ahí está el espíritu. Y la persona le dice: mira, aquí en la fiesta van a estar estas personas, van a estar unos amigos, van a estar así. La persona, ¿qué cree usted por lo general que decide? ¿Quién gana? ¿La carne o el espíritu? El Señor pudiera, hermano, hacer como dice mi hermano Alfredo, el Señor pudiera hacernos como robot y que siempre decidiéramos por el espíritu, pero el Señor nos ha dado a nosotros libre albedrío para que cada quien decida lo que va a hacer. Y en ese libre albedrío es donde nosotros tenemos la decisión de ver a quién alimentamos más entre este hombre viejo y ese hombre viejo. Y si usted tiene dos perritos, uno negro y uno blanco, y le da todos los días comida al perrito negro y al perrito blanco le echa un huesito de vez en cuando, ¿quién va a estar más fuerte? ¿Quién va a estar más gordo? El negro, ¿verdad? Porque es el que usted está alimentando. Y depende de nosotros si estamos alimentando más al hombre viejo, la naturaleza vieja, la carne, o si estamos alimentando más al espíritu. El Señor nos dice: yo te quiero dar una vida llena de gozo, de paz, de amor, pero tú vas a decidir. Y cuando una persona, en esa ilustración que le colocaba ahorita, decide: no, yo mejor me voy a la fiesta, otro día voy a la iglesia, que me voy aquí a esta fiesta con los amigos, está bien. Por allá esa persona agarra licor, le ofrecen droga, la prueba, le gustó la experiencia que tuvo esa noche, para él fue maravillosa, cómo se sintió. Esa persona lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, y sigue rechazando las invitaciones que Dios está poniendo en su vida, y está agarrando la invitación que le está haciendo la carne. Esa persona con el tiempo llega a ser un drogadicto. Y después que es un drogadicto, todavía el hombre nuevo, el Espíritu de Dios ahí todavía lo está llamando para decirle: yo puedo sacarte de ahí, yo puedo darte una vida mejor.
Y esa persona escucha ese susurro, esa voz apacible dentro de él que le está diciendo: yo quiero cambiar tu vida. Pero la carne se le convierte en un Goliat. Y la carne le dice: dame droga. Y esa persona va a robar, va a matar, va a hacer lo que tenga que hacer, hermano, por complacer a la carne, a este monstruo que le está pidiendo. Que está dentro de él crecido, y ahí no hay manera para esa persona de ganar esa batalla, porque la carne se ha crecido dentro de él. Y lo mismo sucede con un alcohólico, lo mismo sucede con un fumador, lo mismo sucede con una persona que es adicta a la comida, al dulce, a lo que sea. Cuando llega el momento de que la carne se ha enseñoreado de usted, es un Goliat que no puede detener. Es un Goliat que está dentro de nosotros y que no podemos cambiar. Y luchamos con eso. Dice en el libro de Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten entre vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y cuando dice no pedís, es porque estás pidiendo mal, porque no estás pidiendo nada conforme a mi voluntad, ¿verdad? Y dice ahí que de las guerras y los pleitos vienen de que hay combate en medio de nuestros miembros. Como nos dijo aquí el libro de Gálatas, la carne y el espíritu, ¿verdad? La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y ahí dentro de nosotros hay una lucha. Hay una lucha ahí en lo espiritual. Y esa lucha, por lo general, lamentablemente, la gana la carne. Y se va llevando a las personas en perdición. Y aunque usted diga, hermano, bueno, eso a mí no me sucede, gracias a Dios yo no tengo esos vicios. Pero cuando usted va a tomar una decisión, generalmente la toma la carne, el hombre viejo. Y el hombre viejo a todos nos ha hecho meter la pata. El hombre viejo nos hace decir lo que no queremos decir. El hombre viejo nos hace a nosotros cometer errores, unirnos con quien no debemos unirnos. El hombre viejo nos hace caer una y otra vez, y no nos hacemos conscientes de que en mi vida hay una lucha y que hay un gigante dentro de mí que continúa dominándome una y otra vez. ¿Y será que esa persona, le puse la ilustración ahorita con un drogadicto, será que esa persona no quiere cambiar su vida? ¿Será que no quisiera vivir en gozo, en paz, en amor, en armonía? Pero ese gigante no lo deja. Y cuando usted tiene que enfrentar algo difícil y tiene que resolver algo, o le hicieron algo injusto, de seguro la voz del Espíritu le va a decir con amor, con paciencia, hazlo de esta manera. Pero a la carne le va a decir usted, no. El hombre viejo le va a decir, quítate para allá, Espíritu, que él lo va a resolver como yo digo. Y de seguro uno termina diciéndole 4 palabras a una persona y lo termina poniendo en su sitio, y fue la carne la que habló. Y ahí es donde uno dice, Señora, enséñame a vivir esa vida espiritual, que cada vez haya más en mí de lo espiritual y menos de lo carnal. Por eso el mismo Pablo le decía a los discípulos, ustedes son carnales. Y unos dicen son de Pablo, otros dicen son de Apolo, otros dicen son de Cristo. Y los amonestaba diciéndole que estaban era en la carne. Y esa carne, hermano, se va creciendo en medio de un ser humano y va teniendo el control siempre, y es un gran Goliat dentro de nosotros. Ahora, en la oración, cuando nosotros le pedimos a Dios, ¿quién le pide a Dios? ¿El hombre viejo o el hombre nuevo? Decía la palabra ahorita, ¿verdad?, que pedimos y pedimos mal, y dice en el mismo versículo 3 ahora, de ahí de donde estoy en Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y no solamente gastar dinero, gastar nuestro tiempo, gastar nuestra vida, ¿verdad?, gastar nuestra energía, nuestra salud, de lo que Dios nos ha dado. Pedimos muchas veces lo que no sabemos que estamos pidiendo, porque es la carne quien está pidiendo. Y cuando la carne se ha enseñoreado de la vida de una persona,
Como les ponía ahorita el ejemplo con alguien que tenga un vicio, de seguro va a pedir, es para saciarse. Y cuando se le da lo que está pidiendo, cree que Dios se lo está mandando, pero Dios no nos va a mandar algo a nosotros que nos haga daño. El enemigo sí sabe lo que puede hacer daño y el enemigo tiene el poder para darlo, para que eso que le está dando aleje a la persona de los caminos de Dios y se lo vaya llevando por un camino que lo va llevando a la perdición. Pero cuando estamos pidiendo, a veces no hay el discernimiento, porque quien está pidiendo es el hombre viejo. Y tenemos que aprender quién pide dentro de usted, el hombre viejo o el hombre nuevo. El hombre nuevo va a pedir conforme a la voluntad de Dios y va a pedir lo que a Dios le agrada, pero el hombre viejo va a pedir siempre para gastar en sus deleites, para lo que lo satisface. Y la gente siempre dice, yo le pido mucho a Dios y le pido esto y convierte a Dios en un genio. ¿Verdad? Que lo busca es para pedirle, pero siempre se le está pidiendo es lo material. Y muy poco se le está pidiendo lo que edifica la vida de una persona, pero cuando es la vida espiritual de verdad la que le está orando a Dios, dice el Señor que todo lo que pidamos en su nombre Él lo hace. Pero cuando es el hombre viejo el que está pidiendo, hermano, no hay discernimiento y se confunde lo que puede dar el diablo con lo que puede dar Dios. Si ustedes recuerdan aquel pasaje que está en Mateo y está en Lucas, donde el Espíritu de Dios lleva al Señor al desierto para ser tentado por el diablo. Se los voy a leer en Mateo 4, del 8 al 10. Dice, otra vez llevó el diablo a un monte muy alto. Otra vez le llevó a Jesús el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero fíjense que el diablo ahí le dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y se lo ofreció. El mismo pasaje lo relata Lucas de esta manera. Lucas 4, versículos del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo a Él servirás. Pero si se dan cuenta, hermanos, el diablo le está diciendo ahí al Señor, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El enemigo tiene el poder de dar aquello que una persona está pidiendo erradamente a través de la carne para que se le conceda, y que el Señor dice, yo jamás se lo daría, porque si le doy eso, se alejaría de mí. Pero el enemigo lo puede colocar. Y la persona lo puede recibir agradecido y decir, gracias Señor, esto era lo que yo te estaba pidiendo. Y uno dice, el Señor no va a conceder eso. Mira que si mi hermano Oscar no le va a dar el camión a su hija, porque sabe que se va a estrellar. Dios no nos va a dar algo a nosotros que nos va a apartar de su camino. Pero el enemigo que tiene todo eso y a quien él quiere lo da, lo puede hacer con una persona. Y eso lo va llevando a la perdición. Entonces ahí nosotros, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, tenemos que ver quién es el que le está pidiendo al Señor, porque pierdo el discernimiento en la petición cuando quien está pidiendo es la carne. Y hay una línea muy fina ahí entre la carne, el espíritu y la persona pasa, y ya lo que está viviendo es en las emociones, solo en la carne, pidiendo en la carne, viviendo de esa manera. Y pidiéndole, yo quiero que Dios me dé esto y me dé esto y me dé aquello, pero no deteniéndonos a ver qué es lo que quiere Dios para mi vida. Cuando nos detenemos, ya nuestra vida comienza a funcionar en lo espiritual. Y mira que hemos cometido errores, porque el Señor dice, yo te quiero viviendo en gozo, en paz, en mansedumbre, pero tú tienes un monstruo dentro de ti que no puede dejar de oírlo, que te domina, que te gobierna, que pareces una marioneta de la carne, y lo que la carne te pide, eso comienzas a hacer. Y lo que la estás necesitando en la carne, se lo pides a Dios para que te lo dé. Y ahí, hermanos, no hay discernimiento. Cuando la carne pide, busca prosperidad. Y eso no quiere decir que nosotros no podamos prosperar.
ahí en tercera de Juan 1 y 2, el Señor dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero no que todo lo que nosotros le pidamos al Señor sea para que prosperemos. Y lamentablemente la gran parte de la iglesia del Señor ha caído en una corriente de la prosperidad. Y a veces uno escucha un mensaje y uno dice: eso es de la prosperidad. Eso es dirigido por la carne. Es la carne la que está predicando ahí, no es el espíritu. Es el Goliat que está dentro de esa persona predicando en la carne. Y la carne, el que está en la carne se identifica porque eso es lo que quiere escuchar, ¿verdad? Y que ya comienzan los mensajes. Ahorita el hermano Oscar hizo un llamado para que se dieran las ofrendas acá para los gastos que se necesitan aquí en la iglesia. Pero es muy diferente cuando uno escucha ahorita un mensaje por la televisión: tú que me estás oyendo, ve, agarra la tarjeta de crédito y dalo ya, y Dios te va a dar el carro que tú quieres y todo. Y eso es manipulación, hermano. Eso es meterle la mano a usted en el bolsillo y sacarle el dinero a través de una campaña publicitaria. Cuando yo veo iglesias haciendo eso, digo: eso es la carne. Eso no es el espíritu. Eso no es el espíritu obrando dentro de un hijo de Dios. Y ahí no vemos la bendición de Dios. Porque el hombre viejo solamente ve con la lógica humana. El hombre nuevo ve con la lógica divina, con la lógica de la fe, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero el hombre viejo está viciado. Y no estoy hablando, hermanos, del mundo. Estoy hablando aún de los hijos de Dios, que a veces no se dan cuenta, y ese Goliat está ahí presente, haciéndole pedir inclusive lo que no debe. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir conforme a su voluntad. ¿Me ayudas, mi hermano, por favor? Sí. Y debemos enfrentar el problema. ¿Cómo enfrentar entonces el problema? Vamos a venir de nuevo aquí a Primera de Samuel 17. Cuando nosotros estamos actuando, hermanos, de esa manera, el pasaje es de David y Goliat, pero a veces nos comportamos como Saúl, y ahí sería Saúl y Goliat. Y somos nosotros Saúl, y Goliat nos tiene atemorizados. Y vivimos una vida llena de temor, y ese problema me está afectando. Yo le estoy diciendo todo esto, a usted le puede sonar latoso, pero cada quien dentro de su vida sabe que lo atormenta a diario. Cada quien sabe qué vicio, ¿verdad?, en la carne lo tiene dominado, y cuántos errores le ha hecho cometer, y cuántas veces ha metido la pata por eso. Y el Señor nos sigue llamando una y otra vez a que llevemos una vida con Él en lo espiritual. Vamos a ver cómo lo hizo David, cómo enfrentó David el problema, para que nosotros nos salgamos de la posición de Saúl, temeroso de Dios, temeroso de Goliat, dominado por un gigante, y para que nos pongamos en los zapatos de David, un muchacho que no le tenía miedo al gigante. Y cuando usted haga como hace David, el gigante va a salir de usted y ya no va a tener. Dice que resistí al diablo y él huirá de vosotros. Pero mientras que nosotros no hacemos ese ejercicio, seguimos siendo, hermanos, sometidos por el poder de ese gigante en lo interno, ¿verdad? Y qué bueno que en el estudio de los viernes están saliendo tantas cosas afuera, con la cual el Señor va tratando lo que hay en nuestro interior y lo va quitando, porque si no seguimos siendo temerosos. Veamos cómo lo hizo David. Bueno, antes de ver cómo lo hizo David, vamos a ver algunas características que tenía David que le servían para enfrentar todo en su vida. Primero el versículo 15, de ahí donde estamos, de Primera de Samuel 17. ¿Todos estamos allí? Primera de Samuel capítulo 17, versículo 15. Y dice: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Unos versículos antes nos muestra que David había hallado gracia ante el rey, porque David tenía un espíritu que lo estaba atormentando, Saúl, el rey, tenía un espíritu que lo estaba atormentando, y David iba y le tocaba el arpa y calmaba a Saúl. Entonces Saúl le pidió a su padre
que le dijo, David halló gracia en mis ojos, entonces yo quiero que él se venga aquí a vivir conmigo al palacio, y se trajo con el consentimiento de su padre a David a vivir con él en el palacio. Pero David era tan humilde que David dejaba al rey y iba a apacentar las ovejas de su padre. Esto nos habla, hermanos, de humildad. Perdón. Mire, este rey aquí en el pueblo de Israel era como decir el presidente aquí. Y usted puede tener unas labores que esté haciendo en su casa, donde trabaja y todo eso, pero si el presidente de Estados Unidos le dice en este momento, ¿verdad?, que halló gracia en usted y que quiere llevárselo usted a vivir allá en la Casa Blanca, y que ahora usted está ya cómodo, con una cantidad de comodidades y placeres que no tenía antes, ¿será que nos acordamos de las labores que nosotros teníamos en nuestra casa? Esa que las haga mi hermano. Yo estoy aquí, ahora en la Casa Blanca. A mí el destino me trajo para acá, y allá mis hermanos ahora que hagan aquello. David dejaba al rey Saúl y se iba todos los días allá a apacentar las ovejas de su padre. Y eso es humildad. Estaba rodeado de placeres, pero no le interesaban esos placeres, le importaba lo que Dios le había puesto ahí a él. Otra cosa, en el versículo 17 y 20, dice: y dijo Isaí a David, Isaí era su padre, a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Dice el versículo 20: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Esto es obediencia. El padre mandándolo: agarre esta comida y llévelos a sus hermanos allá donde está el ejército, y de una vez lo agarró y salió. Ojalá el Señor nos diera siempre la misma obediencia para nosotros hacer todas las cosas, principalmente que tengamos obediencia a nuestro Padre en la palabra. Otra cosa era amor por su familia. El versículo 22: entonces David dejó su carga en manos del que le guardaba el bagaje y corrió. Eso fue una vez que llegó ahí y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Amor por la familia. Y cuando nosotros tenemos obediencia, tenemos humildad, tenemos amor por la familia, tenemos como una base sólida, hermano, para enfrentar cualquier problema. Pero cuando no nos interesa nada, o cuando somos desobedientes, cuando somos arrogantes, se presenta el mismo problema y lo vamos a enfrentar de una manera muy diferente de cómo Dios quiere que nosotros actuemos. Ya esto nos habla a nosotros de cómo eran las características de David, que tan solo era un muchacho de aproximadamente 13 años. Ahora vamos a ver cómo David enfrenta el problema. Primero, en el versículo 26, identifica el problema. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahí ya David estaba viendo el problema desde la perspectiva divina y no desde la perspectiva humana. Pero el ejército de Israel lo estaba viendo según lo humano, porque ellos estaban diciendo: ¿has visto el tamaño de ese hombre? Están viendo el problema desde lo humano, y desde lo humano David no podía hacer nada. Pero ya David estaba ahí identificando el problema. ¿Quién es este hombre para que rete a mi Dios, que es un Dios grande? Es cuestión de visión. Usted puede estar viendo una manera de hay dos situaciones, las mismas dos personas, y uno lo está viendo desde una perspectiva y el otro lo está viendo desde otra. Ese es como el vaso. Si esto estuviera por aquí por la mitad, uno lo vieran medio lleno, pero otros lo vieran medio vacío. Depende de dónde usted tiene puesta su mirada, ¿verdad? Hubieron también 2 vendedores que los mandaron allá a una parte de África, 2 vendedores de una fábrica de zapatos, y los mandaron allá a explorar esa zona para ver si podían montar una fábrica allá. Y los 2 dieron su reporte. Uno dijo: aquí no hay vida. Aquí no se puede montar una fábrica porque todas las personas, la cultura de la gente es andar descalzo. Si ponen una fábrica de zapatos aquí, nadie lo va a comprar.
Todo el mundo está descalzo. Y el otro también dio su reporte, dijo, esto es el negocio del año. Aquí todos están descalzos, después que uno se ponga los zapatos, todos van a querer. Estaban viendo lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. David lo estaba viendo desde la perspectiva divina, porque de la perspectiva humana nadie se podía enfrentar a Goliat. Pero él lo estaba viendo, esto es fácil. Depende, hermano, de cómo nosotros estamos viendo nuestros problemas. Si lo vemos de la perspectiva humana, siempre estaremos asustados. Otro punto importante, versículos desde el 27 al 30. Fíjate este punto aquí. Dice, y el pueblo le respondió, desde el 27. Y el pueblo le respondió en las mismas palabras, diciendo, así hará el hombre que le venciere, le contaron. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Hasta ahí. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar, es lo que estoy hablando, Dios. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Dejó al hermano que le estaba reclamando y siguió preguntando qué es lo que hay que hacer, qué van a hacer al que venza a este. Hermano, no te detengas ante la oposición. Cuando quieras hacer algo, así como el hermano mayor de David, fíjese que era un muchacho de 13 años y quien le estaba hablando era una persona de autoridad ante él porque era su hermano mayor y le estaba diciendo de una vez, ¿qué haces tú aquí? Váyase para la casa. Y cuando usted se propone hacer algo en su corazón para enfrentar alguna batalla en el nombre de Dios, siempre se va a encontrar a alguien que le va a decir, ¿qué haces aquí? Esto no es para ti. Tú aquí no tienes por qué estar buscando nada. Depende de nosotros si escuchamos esa voz o si seguimos adelante en lo que nosotros queremos hacer para Cristo. David no se detuvo ante esa oposición, sino que dice que apartándose de él hacia otro, siguió preguntando allí. Otra cosa bien importante que hizo David, reconoció la autoridad. Versículos 31 al 33. Fueron oídas las palabras que David había dicho y la refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye tu corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Bien importante, hermano, reconocer la autoridad. David, siendo ungido por Dios y ya viendo eso de la perspectiva divina, él sabía que podía vencer a Goliat y él pudo de una vez agarrar y bajar hasta el valle y enfrentar a Goliat. Pero ahí había uno que había sido puesto por Dios y que era el rey y que él tenía que reconocer que no le debía pasar por encima. Y cuando nosotros reconocemos la autoridad, nos va bien. Pero cuando no reconocemos las autoridades, vivimos en rebeldía. Entonces en el trabajo no reconocemos la autoridad del jefe. Y donde quiera que estemos, en la iglesia no se reconoce la autoridad del pastor. Y así sucesivamente, cuando nosotros aprendemos a reconocer la autoridad, caminamos como Dios quiere que nosotros caminemos. Porque estamos actuando en obediencia. David sabía que él necesitaba la aprobación del rey para él ir a enfrentar a Goliat. Y eso también habla de esa obediencia y la manera de resolver los problemas. Ustedes se imaginan que hubiera un problema aquí y yo de una vez, eso hay que resolverlo. Y si uso el canal regular no debería ir donde el hermano Oscar. ¿Verdad que sí? Hay que reconocer la autoridad en todo lugar donde uno esté. El hijo se mete en muchos problemas porque no quiere escuchar a su padre. Sobre todo los hijos adolescentes no quieren saber de la autoridad que en la casa está el hombre y que tienen que escuchar. Pero quieren hacer como quieren. Dios quiere que nosotros caminemos de manera correcta.
Versículos 34 al 36 nos dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y ahí, hermanos, David está usando el poder que había en él. Usa el poder que había en ti, dando testimonio y dándole argumentos de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y eso que decía David, lo vemos ahí en Juan capítulo 10, que es tipo de Jesucristo, donde Jesús decía, de ahí Jesús dice la palabra, es el buen pastor quien nos libra y nos salva de las ovejas, que su vida da por las ovejas. Eso que estaba diciendo David en ese momento es tipo de Jesucristo, que da todo por amor a sus ovejas, pero es usando ese poder de Dios que hay en él, no el poder que había en él. Él estaba reconociendo que esos osos, esos animales, no los mataba por su poder, sino que Dios le daba la fuerza para enfrentarlo, y que igual iba a ser con ese filisteo. En el 37a, él depende de Dios y le da la gloria a él. Dice, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Ahí David estaba dependiendo de Dios, le está dando la gloria a Dios y está demostrando que tenía fe de lo que va a suceder. Lo estaba viendo por fe. Jehová me ha librado. Él no estaba diciendo yo he derribado al oso por mi fuerza. Jehová me ha librado. Y Jehová me librará y me continuará librando en todas las cosas. Otra cosa que hizo importante David, versículos 38 y 39. Y Saúl lo vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, muy parecido a lo que tenía Goliat, más liviano por supuesto, y lo armó de coraza. Y ciñó David su espalda sobre los vestidos y probó a andar. Intentó ver cómo se sentía con eso, ¿verdad? Porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Usa, hermano, para enfrentar los problemas, para enfrentar esos Goliat, usa lo que tengas a mano. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Con eso es que te vas a defender. El pueblo de Israel lo estaba persiguiendo el ejército de Faraón. Y venía todo ese ejército detrás de él para matarlo, hasta que llegaron al mar. Y ahí se dieron cuenta que ya no tenían salida. El ejército viene detrás de ellos para matarlo, y delante está el mar. Pudieron ellos medio haber agarrado unos palos, una piedra, cualquier cosa para defenderse, lo cual iba a ser inútil porque aquel ejército venía bien armado. Pero ¿qué le dice el Señor ahí a Moisés? Verá que usa lo que tienes a la mano. ¿Qué tienes a la mano? Una vara. Agarra esa vara, toca el mar, y el mar se va a abrir para que pase el pueblo de Israel. Y después toca la vara, que el mar se va a cerrar, y el ejército de Faraón se va a ahogar. No fue con armas, es con lo que tengas a mano. Tenemos que defendernos con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y la carne nos va a llevar a que nosotros usemos cosas para defendernos. No, es con lo que tengas a mano, con el poder de Dios y en el nombre de Jesucristo, que nosotros salimos adelante y vencemos los Goliat que están atemorizando nuestras vidas. Hay algo importante también allí, hermanos. Esa era una habilidad que ya David tenía de parte de Dios. Igual que usted y yo tenemos muchas habilidades que Dios nos ha dado. Fíjese esto. Cuando habían las guerras anteriormente, y eso lo vemos en el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 16, dice, esa es en la guerra cuando Israel y Gabá, en la tribu de Benjamín, dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, de los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban.
Una guerra, nosotros conocemos que hay los que tienen las lanzas, son los lanceros, están los arqueros, ¿verdad? Que tienen el arco, la lanza, los lanceros, los de la caballeriza, pero aquí me imagino que se llamarán honderos, ¿verdad? Sumo yo, pero 700 hombres aparte con una honda que agarraban una piedra y la tiraban a un cabello en el aire y no erraban. Esa era una habilidad que de parte de Dios ya la tenía David. Y David sabía que él no necesitaba nada de eso de lo que le estaban poniendo. Necesito una honda y una piedra y yo me enfrento a ese filisteo. ¿Qué habilidad le ha dado Dios a usted? Si Dios le ha dado la palabra, si Dios le ha dado la oración, use lo que tenga usted a la mano para defenderse en la vida. Y cuando nosotros nos estamos quejando, es una manera de decirle a Dios: a mí no me dices nada. ¿Será que en el ejército que había allí asustado no tenían habilidades? Tenían también, pero los había arropado el temor. Y finalizamos acá, hermanos, en el versículo 45 al 52, David enfrenta sus problemas en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy a los cuerpos de los filisteos. Te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, con la espada del mismo, sacándola con su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Hasta ahí. Enfrenta, hermano, tus problemas en el nombre de Jesucristo, y el Señor hará. Y muchos pueden decir aquí: bueno, ahí está diciendo que los enfrentó fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, no en el nombre de Jesucristo, y ese es otro tema también muy polémico. Pero aquí está este pasaje en el Antiguo Testamento, y no había venido Jesucristo a la tierra. Pero ahora, después del nuevo pacto, estamos ahora por la gracia y no por la ley. Y el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Cuando le preguntaron a Jesucristo por el Padre, Tomás le dijo: muéstranos al Padre. Le dijo Tomás: tanto tiempo viéndome y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Y Jesucristo es Dios con nosotros. Así que enfrenta todo en el nombre de Jesucristo, que es la deidad de Dios Padre, Dios Hijo. Y ahí dice capítulo, eso que tienen en pantalla, en el libro de Juan, capítulo 14, del 12 al 14: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Gloria al Señor. El Padre, hermano, quiere que nosotros pidamos conforme a su voluntad, y lo que nosotros estemos pidiendo conforme a su voluntad, él lo hará. Y que entendamos que tenemos muchas situaciones en las que ese Goliat, que sea externo o que sea interno porque esté dentro de nosotros, nos está dominando, pero que lo podemos vencer en el nombre de Jesucristo.
podemos caminar conforme a como Él quiere que nosotros caminemos. Él nos está llamando una y otra vez, diciéndonos que acudamos a Él, diciéndonos: yo puedo cambiar tu vida, yo te puedo dar algo mejor. Se trata de que nosotros controlemos nuestras emociones y entendamos que cuando estamos haciendo las cosas que a Dios no le agrada, es la carne la que nos está dejando guiar por eso. Es el hombre viejo el que está manipulando nuestras vidas como una marioneta. Pero ahí está Dios y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Se usa mucho para evangelizar, pero se lo está diciendo el Señor a la iglesia. Si alguno abriere, entraré con él, cenaré con él. Y cuando Dios dice que está a la puerta y llamo, es porque está ¿dónde? Afuera. Dios quiere que abramos la puerta de nuestro corazón en cada situación que estemos viviendo para decir: Señor, este problema es más grande que yo. Esto que hay dentro de mí no lo puedo dominar. Esto es más grande que yo. Esto me está dominando, me está haciendo caer en hablar lo que yo no quiero hablar. Yo quiero que seas tú, Señor, que entres en mí, que tomes el control de esto y que tomes el control de mi vida en toda situación. Y el Señor lo va a hacer. Porque cuando pedimos de esa manera estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él lo hará. Amén. Gracias, Padre, te damos. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos da de acudir a tu palabra para meditar en ella, Señor. Gracias por hacernos reconocer, Señor, nuestras debilidades y que necesitamos más de ti, Señor, de tu Espíritu. Perdónanos cuando vivimos más una vida en la carne que en el Espíritu, Señor. Nosotros sabemos, Señor, todos con sinceridad, cómo estamos aquí en este momento, pero sabemos que salimos de aquí y cómo estamos nosotros durante la semana. Y a ti no te podemos engañar, Señor. Cada uno de nosotros sabe si durante la semana vive más una vida carnal o una vida espiritual. Y qué es lo que está gobernando más en nuestras vidas y cuáles son esos Goliat que hay dentro de nosotros que no los podemos dominar. Pero nos ponemos en tus manos, Señor. Henos aquí. Trata, Señor, con nosotros como hiciste allá en Jeremías, como el barro en tus manos. Transfórmanos, Señor, transforma nuestro ser para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros podamos cada día más vivir en el Espíritu y morir a la carne, para que tú sigas creciendo en nosotros y nosotros seamos menguando, y para que seamos sinceros con nosotros mismos cada día de nuestras vidas cuando estemos haciendo algo que a ti no te agrada. Porque si no sería una falacia, Señor, si no sería un engaño, engañarnos a nosotros mismos haciendo ver que estamos viviendo una vida cristiana cuando la carne nos está dominando y está viviendo dentro de nosotros como un gigante que siempre nos hace hacer lo que a ti no te agrada, Señor. Pero nos ponemos delante de ti con fe, Señor, creyendo que tú oyes nuestras oraciones, Señor, y que donde están 2 o 3 reunidos, ahí estás tú. Y tú puedes cambiar, Señor, todo lo que nosotros no podemos, porque para ti nada es imposible. Nuestras vidas están en tus manos, Padre. Síguenos guiando, síguenos cambiando y síguenos llevando conforme a todo lo que sea tu voluntad para que vivamos, Señor, como a ti te agrada en todo momento y en toda situación. Y que cuando estemos en una situación difícil, a través de nosotros las personas te puedan ver a ti en amor, en gozo, en paz, mansedumbre. Que muchos digan: yo quiero tener lo que tiene esa persona. Quiero tener la paz y la tranquilidad que tuvo esa persona para resolver esto. Así quiero ser yo, porque te vean a ti, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestros errores y te pedimos que todo lo que hagamos, Señor, sea para darte a ti la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.